Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted nos escuche. Este es el programa de la historia de las palabras. Y de nuevo, la historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde implica que los dioses del mayar nos crearon y al vernos inertes y sin crecimiento se dieron ellos el trabajo de crear las palabras. Las palabras las crearon con corrientes de agua, piedras, hasta irlas lisando poco a poco y llevarlas a arena para hacer espejos. Y los dioses del Mayab aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo en nuestro interior, que son las palabras con los cuales nos reflejamos el uno en el otro. En la plática, en el reflejo, nos hacemos dos en uno, y al separarnos, uno obtuvo poquito del otro y crecemos de esa manera, a través de la plática, a través del diálogo. Esta vez con nosotros tenemos a dos personas, un poco disímbolo en apariencia, pero el tema voy a tratar de desarrollarles una experiencia propia. Tenemos a Efrén Cortés. Efrén, ¿cómo estás? Pues bueno, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Pues bien, pues aquí estamos. En forma muy breve, más o menos di algo de tu persona. Muchos de los que ya nos has brindado tu tiempo y te lo agradecemos, ya han de ser familiarizados contigo, pero da una idea de tu persona, dónde naciste, dónde creciste. Yo soy del estado de Guerrero, nací en la región Costa Chica, de un municipio que se llama Florencio Villarreal, que su cabecera es Cruz Grande. Entonces ahí nací, ahí estudié toda la educación básica, y pues allí también empecé a ver las necesidades de la lucha, ¿no? De las necesidades, la violencia, la marginación. Entonces todas esas cosas pues me llevó a tomar una decisión de pues luchar por las causas del pueblo, porque en el 98 fui preso político, tardé 4 años preso, salí en el 2002, y pues desde ese tiempo pues estamos también comprometidos con la lucha y la defensa de los derechos humanos en Guerrero y en el país, ¿no? Esa es mi introducción. En forma un poco complementaria, tú perteneciste a los dos grupos de Guerrero, ¿verdad? Sí. Bueno, de los más recientes. Sí, al movimiento armado, pues. EPR, y al EPR y al ERPIN. Así es. Sí. Y fue parte de la causa de tu encarcelamiento. Ajá, de mi encarcelamiento. Pues con nosotros está Evangelina Ceja. Ella pues ya es conocida de nosotros, la conozco desde ya bastantes años. Ya son, ¿qué? Evangelina, algunos 8 o 9 años, no sé. Son como 5 o 6 años. Ah, qué caray, me estoy exagerando. Sí. Bueno, Evangelina, ya también nos has prestado tu tiempo. Algo muy breve de ti para tratar de entrar en la plática que quisiera yo, a ver cómo ustedes reflexionan en lo que yo voy a decir. Sí, yo soy Evangelina Contreras Ceja, nací en las montañas de Aquila y después me vine a vivir a una comunidad indígena de San Pedro Naranjestil, y ya después de la desaparición de mi hija pertenecí al consejo, fui presidenta del Consejo Ciudadano de Autodefensas de acá de Michoacán. Bueno, en forma breve también, en mucho gracias al tu esfuerzo o el dolor mismo te llevó a exponer muchas de las cosas que ha hecho el gobierno, con ayudar a exponer muchas de las tumbas clandestinas y otras cosas. Y tenemos también aquí al maestro García. Maestro, ¿cómo está? Somos compañeros de aquí de este programa. Maestro, ¿cómo está? Pues bien, gracias. Pues ya listo para entrar en discusión, para los que nos escuchan por primera vez, si hay alguien así, pues, originario del Valle de San Joaquín, del centro de California, sector agrícola, de ascendencia mexicana, y ahorita soy jubilado y encarcelado por la pandemia, pero ya
jubilado de la Universidad Estatal de Northridge, donde trabajé en la docencia de estudios chicanos por unos 40 años. Bueno, pues yo, Antonio Arias, originario de Jalisco, Guadalajara, y la curiosidad siempre me ha llevado a tratar de figurar qué y de dónde vienen las cosas. Y eso me ha hecho que me encontrara con muchísimas gentes que me han ayudado a tratar de ver que mi mente sea alimentada. Uno de ellos es el maestro García, pero también hubo cantidad de gentes en México que me llamaron la curiosidad a los movimientos socioeconómicos. Y eso poco a poco me fue llevando a ir cuestionando el porqué de varias cosas. Y después, como decía mi familia, terminé no creyendo en Dios, y decía mi familia que son los libros que se pone a leer, son esos canijos libros que lo han afectado. Si él hizo su primera comunión, ¿cómo? No sabemos cómo terminó así. Y en mi caminar siempre tuve la tendencia a tratar de ayudar, ¿no?, en lo que puedo a quien puedo. Y ya después del levantamiento de Chiapas me dediqué bastante, junto con cantidad de gentes, a ayudar por medio de Pastores por la Paz, a llevar ayuda humanitaria a zonas de desastre y zonas de conflicto. Ayudaba yo más que nada a brindar apoyo, a acercar cosas para los voluntarios que iban a las zonas de conflicto. Y eso lo hemos seguido, se ha seguido en distintas formas. Se ha ayudado a los refugios de México y Mexicali. Después, poco a poco, fuimos empezando a entrar en contacto con comunidades en el centro de México. Y una de las cosas, cuando la gente me conoce o me ve y me pregunta de qué religión soy, yo les digo que soy ateo, que no creo en Dios. Y les sorprende. Y casi su primera expresión es: ¿cómo fregados no va a creer en Dios si está ayudando a los demás? Eso está mintiendo. Usted cree en Dios, por eso ayuda. La plática generalmente no tiene mucho espacio para desarrollarse, pero con las pocas personas con las que logro platicar y expresar de que tal vez el no creer en Dios no tenga ninguna diferencia como ellos lo ven, le digo, yo creo que podemos a tratar de discernir esto un poquito. Ustedes ven en Dios como una ser superior, un anhelo, un último anhelo al que todo el mundo quisiera y debería de llegar, como la verdad última, o la verdad en sí. Y yo pienso que eso es lo que todos estamos buscando, una verdad acerca de nosotros mismos. Ustedes escogieron el camino de la religión, tal vez porque se los inculcaron o porque así calculan que es lo apropiado, y yo escogí otro medio para cuestionarle. Pero para mí, la verdad en sí que andamos persiguiendo trae un compromiso. Y el compromiso es tratar de que cuando sabes algo, tienes una verdad o un conocimiento, tienes una obligación hacia los demás. Y por lo general en la religión lo que te hacen es que busques esa verdad, pero no te dan la obligación hacia los demás. Yo creo que es importante que, independientemente del camino que uno escoja, vea esa verdad, pero como obligación hacia otros. Y yo pienso que, les digo yo a las personas, que cuando nos entregaron esa verdad o ese anhelo de verdad, digamos desde el punto religioso que ustedes están viéndolo, la verdad está ahí, tiene una obligación hacia los demás. Y cuando la verdad es mal usada, la Biblia al menos nos dice que hubo una persona que era la mano a derecha de Dios, el más cerca, el más apropiado, Luz Bella. Y él tomó estos mismos conocimientos, esta misma verdad, pero los usó para enaltecerse, los usó para actuar con arrogancia y dominio sobre los demás. Y lo que te dice la Biblia es de que a esa persona, a esas personas o a esa persona que utiliza la verdad o el conocimiento y no lo comparte, no se compromete con los demás, lo tuvieron que poner bajo tierra.
lo tuvieron que mandar a un lugar donde estuviera ahí, y es que alguien que actúa con conocimiento de causa para hacer daño o usar o utilizar a los demás está por debajo de la tierra. Y yo así veo el compromiso, le digo, yo así veo que en realidad lo que tenemos es una obligación de buscar, independientemente de cuál camino tengamos, yo como ateo y ustedes como creyentes, esa verdad. Y la gente pues se va medio conforme y hasta cierto punto aceptándome un poco más en vez del rechazo inicial. Y es en eso en lo que quisiera ver si acaso ustedes pueden meditar o hacer comentarios o ver qué compromiso nos trae esa búsqueda de esta verdad. ¿Qué es lo que realmente andamos buscando? ¿Qué obligación tenemos en relación de uno al otro a través de esta verdad absoluta que andamos? Sí, pasó un avión aquí tras el teléfono, pero no sé quién quiera tomar la respuesta inicial o dar una reflexión al punto. Yo pienso que una reflexión poquito, no sé cómo lo tomen también. Mi papá sí es muy católico, creo que de mis hermanos muy poco. Yo siempre fui, le voy a decir diferente tal vez a todos mis hermanos. Fui de las personas que desde chica me gustaba apoyar a quien fuera, peleaba por las injusticias, por la discriminación, todo ese tipo de cosas que se vienen, pero la religión católica es la que está muy metido mi papá. Pero luego vienen las historias de cómo llega la religión católica a México, cómo hicieron de torturas y todo. Entonces yo decía, ¿de qué Dios nos hablan? O cómo te imponen a un Dios a base de sangre y de todo. Entonces como que no creí mucho en eso. Creí más en la naturaleza, sentarme a pie de un árbol, ver la naturaleza. Y siempre pensé, hay algo, que hay un poder muy grande para que haya todo esto. Pero nunca creí que fuera un Dios que nos trajeron los españoles. Entonces fueron muchas, no creo mucho pues en ese tipo de cosas, no creo mucho en este Dios que nos trajeron, en un Dios que te impusieron, en un Dios que si tú lo ves, la iglesia lo maneja como para manipularte, para mí está de parte del gobierno, van de la mano, y nunca me ha gustado esto. A mis hijos los dejé crecer con sus decisiones, cada quien que agarre la religión que quiera o crea en lo que quiera. No les metí yo una religión tampoco, porque no era lo mío, no creía no mucho yo en eso. Efren, ¿qué piensas tú? ¿O a qué te lleva a reflexionar esto? Pues eso, ¿no? De que pues pues que pues yo digo soy ateo, ¿no? Yo estoy en eso de que Dios no cría al hombre, sino el hombre cría a Dios. Un animal, una vaca, un ratón no tiene Dios porque no tiene conciencia. Pues de la conciencia viene desde cuando el hombre empezó a tener una evolución y empezó a ver los fenómenos naturales que existían y buscó la posibilidad de entender, ¿no? ¿Por qué? Pues cuando el fuego, cuando los huracanes, las inundaciones, entonces yo digo que de ahí viene, ¿no? De la deidad, crear deidad viene muy relacionada con buscar de dónde venimos, ¿no? Esa es una de las cosas, eso viene siendo porque los rusos hicieron un experimento en la época de los 80 de que confinaron, que fue muy, muy traumático eso, ¿no? Que tuvieron confinado a unos niños recién nacidos desde que nacieron. Fue en la época de los 50 y los confinaron en una aldea donde no tenían contacto con nadie. Entonces, pues los niños nunca aprendieron a hablar, ya eran adultos y nunca aprendieron a hablar. No sabían, por ejemplo, lo que era más que conocían el entorno, pues la finca donde estaba, en la situación de donde crecieron, no aprendieron a leer, no sabían si había Dios, si había diablo, si no había nada, ¿no? Entonces ahí quedó demostrado es que
nosotros somos producto del aprendizaje. Ujú. En el transcurso de la vida, nosotros vamos aprendiendo cosas negativas y positivas. Y ya, la religión, ya de la época de 2000 años para acá, sea la religión católica, la musulmana, la budista, todas las religiones más grandes, pues fueron evolucionando, pero ya como una situación de ser parte del poder, pues, una forma de hasta de control, ¿no? Hasta de control de masas, porque tiene eso, ¿no? Le metieron a la gente que tiene menos conciencia, que tengan miedo a algo que no existe, porque es eso, como decir, ¿quién ha platicado con Dios? ¿Quién ha muerto y ha regresado? Nosotros somos naturaleza, quien muere se convierte en materia orgánica. Entonces nadie, entonces desde ahí ya viene como era la reflexión y ese es el cuestionamiento, ¿no? De decir, supongo que hay algo más superior para que la gente tenga miedo. Entonces esa es una de las cosas, una herramienta, digo, con respecto a eso, ¿no? De ver y hay que verlo desde ese concepto. No los meteríamos, yo como ahora trabajé mucho y tengo mucho contacto con zonas indígenas. Y las zonas indígenas son muy sincretistas, muy creyentes. Entonces, en todo este proceso de formación, yo aprendí algo en los pueblos indígenas de que, a sabiendas de que uno era ateo, hay que respetar sus creencias. Ajá, hay que respetar sus creencias. Pero dentro de todo eso, del respeto a la creencia, pues también nosotros combinábamos, no en una forma utilitarista o hipócrita, y empezábamos a proponer que posiblemente nosotros podríamos ser producto de una evolución que evolucionamos, empezábamos a decir que una de las características que nosotros venimos de una evolución, que nacemos de una placenta, y la placenta está llena de agua, en la barriga de nuestra madre, y empezamos como una célula unicelular y después va creciendo en el proceso de la vida, y ya cuando pues nos desarrollamos como un cuerpo ya bien formado, pues nuestras madres nos dan a luz y después nos amamantan y somos tan dependientes de que tenemos que sobrevivir por la tutela de nuestra madre, ¿no? Entonces, esas cosas nos sirvió mucho para empezar a reflexionar. Nunca dijimos no crean en Dios no existe, porque sería un error. Yo soy de la idea de que el ser humano, cuando no ha convencido a alguien, no le puede exigir que le crean, pues. Uh-huh. Es eso. Entonces ya es una de las situaciones que sí tenemos que ir viendo, ¿no? Porque dentro de todo este proceso son miles de años de dominación porque las iglesias, cual sea, porque sea musulmana, budista, católica, lo que sea, son una arma ideológica, pues. Se ganan las conciencias, se comen las conciencias. ¿Por qué? Porque la gente está muy agraviada y recurre a algo, pues anda buscando, pues, la situación. Entonces esa es la reflexión que yo tengo, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? De que sería como una introducción que así la veo desde el aspecto de la conciencia, desde el aspecto de la evolución y desde el aspecto hasta sociológico, histórico, ¿no? Porque esto no, mucha gente ahí están los rusos, durante 70 años prohibieron que ya no hubiera, que Dios no existía, se cayó el muro de Berlín y la gente está más católica y más conservadora que antes en Rusia. Entonces, aguas con respecto a eso, ¿no? Entonces, decir, las cosas no se pueden cambiar por decreto, porque un ejemplo es una persona creyente, si yo le digo Dios no existe, él va a argumentar, pero no te puedo creer porque pues, yo no te conozco, no sé cómo es. Ahora, viendo a este punto de la solidaridad, del apoyo, de ayudar al más débil, creo es una de las cosas que más ayudan
como decir, una persona que es un poco filantrópica puede ayudar en ese aspecto, ¿no? Ajá, es lo que yo veo, ¿no? Maestro García, su reflexión inicial al respecto. Okay. Bueno, como dije, soy de ascendencia mexicana, pero nacido acá en el centro de California en el 43. Entonces, tuvimos más contacto con mis abuelos paternales que salieron de Hidalgo, Jalisco, antes de la revolución. Mi abuelo, mis tíos abuelos, fueron contratados por la empresa de cobre de South Touch, llegaron a Nuevo México, Arizona a trabajar, y luego al terminar la Primera Guerra Mundial, pues ya no había demanda por cobre, entonces ya no tienen trabajo, y uno de mis tíos nunca quiso entrar en el mineral de cobre ni trabajar por otro. Entonces cuando varios de los jóvenes de Hidalgo iban contratados a Nuevo México, Arizona, él y otro compañero llegaron a Los Ángeles en 1905. Y después de varios años se cambiaron al Valle Central. Entonces en el 20 mandó carta mi tío a mi abuela, y que eran hermanos, y dijo, ¿para qué regresamos a México, a Jalisco? No, ya no había nada para nosotros, venga acá a California. Entonces la familia se cambió a California. Mis abuelos eran buen guadalupanos, tenían el estandarte de la Virgen. Ahí hubo una rotación de un mes en una casa, para otro mes en otra casa, y llegaba la gente ahí para el rosario, otras devociones. Entonces, pero mi papá, pues como buen mexicano, salió medio bronco y dice, no, pues hay que dejar a la gente en paz, que las creencias de uno son creencias y hay que respetarlos, y vamos a trabajar. A los 13 años entré en el seminario de la diócesis de Fresno, y tenemos profesores jesuitas, y eso fue algo muy interesante para mí, porque ya por parte de mi abuela, pues yo era católico, y católico guadalupano, pero llegando con los jesuitas, nos enseñaron que hay una diferencia entre saber y creer, que creemos, bueno, el creer es acto de la voluntad, el saber es otro proceso, es un proceso intelectual, proceso basado en las experiencias, los conocimientos, las enseñanzas, de un proceso dialéctico. Entonces nos enseñaron a cuestionar, y entonces ya comencé a cambiar de perspectiva bastante. Salí del seminario a los 21 años, y algo muy interesante, que los primeros 6 años era con los jesuitas ahí en Fresno, y siempre si decimos algo nos decían, oye, ¿y por qué? El por qué, ¿dónde está la evidencia? Pero terminando los primeros 6 años de preparación, en Fresno, nos cambiamos aquí a Camarillo, al mentado St. John's, el seminario de San Juan, y que eran con otro grupo de sacerdotes, los de la congregación de misioneros, los de San Vicente, y se cambió por completo la instrucción. Todos estábamos preparándonos en filosofía para prepararnos para teología. Entonces, en las clases, por ejemplo, en una clase de cosmología, en ninguna de las clases se podían hacer preguntas. Una vez un pobre húngaro que vino en el 56 de su país, refugiado, y estaba ahí en el seminario con nosotros, hizo una pregunta, trató de hacer una pregunta, y el profesor, en contradicción a la actitud y el método de enseñanza de los jesuitas,
Este sacerdote le dijo al estudiante que nunca vayas a cuestionarme. Cerró el libro y salió de la clase enojado. Entonces no se podía hacer preguntas. A mí siempre me encantaba la historia. Yo recuerdo en el primero o segundo año con los jesuitas, uno de los jesuitas me recomendó leer un libro del siglo XIII. Entonces después, ahí en la clase, él y yo lo discutimos. Entrando en una clase de historia aquí en Camarillo, en una clase de historia, como decía yo, me encantaba, hasta la fecha me encanta la historia. Hice una pregunta y el profesor, otro sacerdote me dijo, no seas bruto, ya te lo expliqué. Y entonces no se permitía, y hasta nos dijeron, una vez a la semana nos juntaron a todos los seminaristas, como 140 de nosotros, a nivel de colegio, de universidad, y nos dijeron, ¿cómo es que se sabe que uno de veras está llamado a ser sacerdote? Es muy fácil, si sigues las reglas. Si hay que apagar las luces a las 10 y apagas la luz a las 10, entonces tienes vocación. Y nosotros habíamos 5 que veníamos de Fresno después de estudiar 6 años con los jesuitas, y nos pusimos a hablar. Y oye, pues esto es una tontería, y yo no lo aguanté y salí, y luego me metí a estudiar la política. Pero siempre por mi abuela, yo digo que soy creyente, soy católico, no voy a cambiarme o convertirme en ninguna otra religión, pero también tengo otra base de que me enseñaron los jesuitas, que hay que observar lo que está pasando alrededor de uno, lo que está pasando en el municipio, en el estado, en la nación, en el mundo, y luego juzgar, hacer una decisión basada en criterios, y luego, y eso es importante, actuar. Hay que hacer algo según lo que vemos, como criticamos, y criticar no es ser negativo, es hacer un juicio, y luego a base de ese juicio actuar, y es un proceso que hay que continuar. Se siguen esos 3 pasos, uno tras otro. Entonces, y nos enseñaron que actuar es la concretización de la idea, de lo teórico. Y yo creo que ahí voy a parar por ahorita. Sí, como les dije, es lo que me preguntan a mí cuando les digo, les estoy ayudando en alguna forma o pido ayuda para algo que estamos haciendo en México, y me preguntan eso, de qué religión soy, y es la explicación que doy. Y el inicio de la plática fue de que esto sí iba a hablar de Dios, pero esperaba que no fuera una cuestión religiosa, lo que viniéramos definiendo. Y para mí, yo lo que les trato de explicar es que hay un objetivo último, independientemente de qué y cómo creas. Y si comprendemos ese objetivo último, en realidad, el que alguien cree en Dios o no cree en Dios es indiferente. Hay un compromiso hacia esa verdad, sea justicia, sea principios, o el Dios que ellos buscan. Pero es la misma verdad en la que todos estamos embarcados para tratar de entender cuál es el objetivo de nuestra vida. En realidad, ¿qué queremos? En realidad, digo, ¿a dónde vamos como humanidad pensante? No sé, en segunda reflexión, Evangelina, ¿qué verías tú en esto? Como una sociedad pensante, ¿qué le podría decir en esto? Como usted dice, pues no estábamos hablando de una religión, sino lo creyente. Y pues en los tiempos que estamos viviendo, todos queremos, como dice usted, irnos hacia una verdad,
¿Cómo podemos cambiar lo que se vive en este mundo? ¿Cómo podemos hacer para que toda la sociedad entendiera que tenemos que hacer algo para que hubiera un poco de paz, que hubiera, ¿cómo le diré? Pues, disculpe por lo que estoy diciendo, porque a veces lo que estamos viviendo es de lo que hablamos, con todo esto que se está viviendo en México y en muchos países, que es una guerra sin cesar, en que aquí en México sea una guerra interna. Entonces decimos nosotros, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con las iglesias que hablan tanto de esas verdades, de paz, de Dios? Pero ¿por qué no se meten más para tratar de conllevar una reconciliación, o no sé cómo decirle, para que haya esta paz que las personas queremos? Ya no queremos tanta sangre, tanta muerte. Pues creo que no sé qué reflexión pueda sacar aquí ahorita con lo que sí estamos viviendo, con lo que sí se está viendo, para decir, hay un Dios verdadero que está viendo lo que pasa. Pues no lo sé. No sabemos si es una verdad, no es una verdad lo que nos hablan de Dios, si hay un Dios que existe o no existe, no lo sabemos ya. No sabemos cómo, o no sé cómo explicárselo para decir. No son reflexiones fáciles estas, pero Sí, no, recuerda, en estos 6 años de conocernos, cuando te pedimos que documentaras los desaparecidos en Caleta de Campo, sí, tu voluntad por tu hija estaba ahí, y apenas empezabas a tratar de solo encontrar, aunque sea un alivio a lo que te había pasado. sí. Y lo que venías tú de ser una ama de casa, una persona dedicada a su familia, a hoy has ayudado a exponer cantidad de tumbas clandestinas, cantidad de irregulares del Estado, y eso te ha llevado a un crecimiento que sea, al menos desde mi parte, que se ha observado en estos 6 años, a través del dolor. Pero estas reflexiones, cuando estabas tú como ama de casa, ni cuando pensaras en ellas. Estas experiencias que te han llevado a eso. Exactamente, don Antonio, son cosas que uno nunca se lo espera. Nunca piensa uno lo que le va a suceder, que a veces me siento, reflexiono y me pongo a pensar, cuando muchas personas dicen cómo quisiera volver el tiempo atrás si mis hijos estuvieran chicos, y yo me quedo pensando, yo no quiero volver ese tiempo atrás, porque a lo mejor voy a volver a vivir lo que ya viví. Todo esto que se fue viniendo desde que yo era chica, la muerte de mi mamá, que murió cuando era muy pequeño, después la desaparición de mi hija, y que vas viendo que fue de mucho dolor lo que se va quedando atrás. No esperaba a mí que me pasara esto, que me desaparecieran a mi hija, o que se la llevaran delante de mí, nunca supiera qué sucedió con ella. Que se vienen los autodefensas, que tuve que luchar por buscar a mi hija todavía ahí con ellos, que se los llevan presos, tuve que luchar para que los liberaran, día tras día, correr del municipio de Lázaro Cárdenas casi todos los días a Morelia a traer lo que el gobierno nos pedían, que eran mentiras de ellos. Le traía todo, después nos pidieron cantidad de firmas que tuve que traerles, mis hijos presos también por esta lucha que se llevaba. Entonces fue algo muy difícil que se fue viviendo. Todavía no salen mis hijos, no habían salido todos los autodefensas cuando yo ya estaba desplazada, que quisieron asesinarme. Pues todo esto me fue llevando, que te va llevando a algo que vas haciendo, que no lo esperas. Venir a Morelia, y yo sentía la muerte, porque voy dejando allá donde yo vivía, decía, pues si mi hija regresa no me encuentra, pero llego a Morelia y esto me facilita más estar al tras de todos para la liberación de mis hijos y las demás personas, y de ahí seguir luchando por buscar a mi hija, las fosas clandestinas, que a veces me hablan que se llevaron a una persona, buscar la forma de que lo entreguen vivo.
o a como lo quieran entregar, que se ha logrado que se rescaten más personas con vida. Todo esto me lleva a que digo, no sé cuándo va a parar. Quisiera que mi hija, saber qué sucedió con mi hija, estar segura si mi hija está viva, no está viva, lo que fuera, saberlo, porque tengo más hijos, ya tengo un nieto, digo, para convivir más con mis hijos, con mis nietos, pero necesito saber la verdad de lo que sucedió con mi hija, para poder decir, bueno, esto ya lo sé, ya sé qué sucedió, y ya me dedico a mis demás hijos. Me estresa saber que tengo que cambiarme de casa, me da depresión cada vez que nos sucede algo. Hace poco, el 30 de noviembre, quisieron asesinar a otro de mis hijos, me levantaron un carro encima, iba yo con él, y digo, tengo que cambiarme de casa, me da depresión, sentirme perseguida, pero digo, no voy a dejar de luchar, no voy a dejar de buscar esta verdad que sigo buscando, a pesar de todas las adversidades o llamadas y amenazas. Y todo esto, pues a la vez de caerme me fortalece. Ujú. Me va fortaleciendo en que tengo que luchar y que tengo que seguir adelante y buscando y luchar, porque todos los días hay desaparecidos que tienen uno que acompañar a las personas que tienen un desaparecido. Entonces, es una lucha de todos los días, es un trabajo de todos los días que no nos da tiempo de mucho. Ujú. Efren, en las constantes pláticas que hemos tenido, yo no sé a nivel personal o algo, cada que se ofrece a la plática, tú dices, uno no escoge el camino, yo no quise nunca escoger el camino de las armas. Es más o menos a esto a lo que te referías, estas condiciones que nos están imponiendo en México, en Pues donde sí, nos lleva. Dime. pues yo digo que es eso, ¿no? Como todo, ¿no? La, este, las luchas nunca son hechas por héroes, ¿no? Sino son causas las que obligan a la gente a agarrar fuerza para luchar por diferentes causas, ¿no? Ahorita se está dando, ¿no? Se ha agudizado mucho la desaparición, la violencia, entonces las madres, los padres pues están sacando fuerza para luchar. Ahora nosotros pues también es eso, ¿no? Las condiciones de violencia, ¿no? Nunca uno elige, como van a decir, quiero agarrar las armas por valentía, ¿no? Sino son procesos de conciencia, de violencia, porque es eso, ¿no? Ha cambiado, como aquí en México, la violencia sistémica pues tiene ciclos, ¿no? Entonces tiene ciclos porque es un sistema que se mantiene bajo la violencia, bajo el aspecto de los cacicazgos, la corrupción, la complicidad de los aparatos policíacos, militares, de justicia. Entonces, es eso, ¿no? De como lo que todo el mundo sabe, ¿no? Todo el mundo sabe dónde está el que vende la droga y solo la autoridad no lo sabe, ¿no? Entonces, es una de las cosas, ¿no? Y esta es toda esta violencia, toda esta situación es pues algo de que se tiene que replantear, ¿no? Porque es una forma, ¿no? Aquí en México es una forma de ejercer el poder, es una forma de cómo funciona el poder, pues. Entonces eso, ¿no? Entonces son estructuras económicas, políticas, que ha traído, bueno, durante estos 40 años, aquí en México se ha agudizado mucho el aspecto de cómo se hace el poder, cómo se ha acumulado la riqueza, tutelada por los americanos, porque tienen toda esta violencia aquí en México tiene mucho que ver las armas que vienen de Estados Unidos, donde es un negocio grande, y eso lo saben, pero pues todo el mundo se cubre, porque hay un interés, lo sabe el poder político, lo sabe la iglesia, lo sabe los empresarios, lo saben las instituciones, entonces todo el mundo lo sabe, pero todo el mundo lo calla, porque hay un interés económico, todos ganan, pues. Yo siempre me he hecho la reflexión, digo, desde hace mucho tiempo, y esta violencia sistémica, ¿a quién beneficia? ¿No? ¿Quién se beneficia con esta violencia? ¿No? Ahora, en nuestros últimos años, que ya estamos en una posición de la defensa de los derechos humanos, es decir, y toda esa
esta estrategia de terror, de desaparecer mujeres, así, y con una impunidad, y donde la autoridad sabe quién es, pero no actúa, ¿no? Entonces es una de las cosas, ¿no? Entonces, toda la militarización antes y ahorita con este gobierno así medio camuflajeado de las zonas ricas en recursos, zonas indígenas donde hay agua, minerales, madera. Entonces, hay una complicidad, pues, en lo que veo de todo eso, y eso lo debemos de reflexionar. El papel, yo digo, es muy importante, esta violencia, esta crisis que se está viviendo en México, en el mundo. La única posibilidad de que se supere es que las poblaciones se empiecen a convertirse en actores activos, ¿no? No pasivos, ¿no? Ahí es donde ya viene, como ahora volviendo al otro, de esto no es un problema que lo va a arreglar Dios, ¿no? Dios no existe, Dios es una creación, y si nosotros creemos de que alguien lo va a solucionar, no, eso no, digo, pero eso no lo podemos decir al pueblo creyente en que no existe. Digo, yo he sido muy prudente, yo he estado muy cerca del obispo Raúl Vera, ¿no? Y yo he sido muy crítico, hemos platicado, yo le he dicho, a ver, que obispo, sí existe Dios, ¿no? Sí existe Dios, porque nadie lo ha visto, ¿ah? Y él dice, pues el problema fundamental es, no podemos decirnos, yo pienso, dice él, yo como creyente, yo sí creo que puede haber un ser superior, ¿no? Pero digo, así en concreto, ¿no? Entonces yo también digo, es obispo y él es un hombre de fe, porque sí es fe, yo he estado cerca de él, es un hombre de fe, y es un hombre que ha enarbolado causas de las víctimas, pues. Entonces, esa es una de las cosas de lo que sí tenemos que replantear. Entonces, tenemos que replantear. Como la de una... Sí. A ese compromiso hacia los demás, con esta verdad que tiene que reflejarse en nuestras acciones hacia los demás, a que me refiero, creas en Dios o no. Ese es el compromiso que tiene que llevar. No, sí, como lo que sí, y digo, ahorita dijo otro compañero de decir es, el estudio nos va a dar capacidad de ser críticos. ¿Por qué es eso? Como decir, yo he conocido mucha gente, yo he estado cerca de Raúl Vera, y Raúl Vera, siendo un hombre de fe, es un hombre crítico ante la injusticia, ante el saqueo, ante la posición de empresarios, ante la militarización. Entonces, eso, como van a decir, porque decía, esa es otra cosa. Conozco muchos jesuitas, dicen los jesuitas, la iglesia es cabrona, me decía a mí un maestro jesuita, decía, la iglesia es cabrona porque lo que de Roma viene, a Roma va. Dice él. Dice, ahí especifica todo. Lo que de Roma viene, a Roma va. Entonces es un poder, pues, es un poder centralizado que esconde intereses económicos, políticos, confabulaciones. Entonces, es la corriente más progresista, una parte de los jesuitas, pues muchos están a favor de que quiten el celibato y todas esas cosas. Entonces hay hasta dentro de pero ya te vas con los legionarios de Cristo, donde puro pederasta, la mayoría son pederastas, pero tienen el poder económico, someten con respecto a eso, son unos depredadores, eso, ¿no? Son unos depredadores, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas y eso lo tenemos que señalar. Nadie en nombre de Dios puede cometer crímenes. Quien comete crímenes en nombre de Dios se aparta hasta del aspecto ético, de que es lo principal, porque es eso, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas, como ahora que sí debemos de ver, debemos de ser críticos, un ejemplo de decir lo que nosotros vemos, observamos y lo palpamos, que no es correcto, porque es eso, un ejemplo de decir, el hombre creyente, principalmente, y no hablamos de la base, ¿no? De la gente de fe, el pueblo, sino las cúpulas de poder,
creo el pensamiento crítico debe estar hacia esa situación de criticar, decir, estos que están, si es la verdadera curia, el poder eclesial, han corrompido toda esta corriente de fe, digo, porque es eso, decir, no es fácil, como hasta podríamos decir, pero eso yo lo digo desde una visión, yo vengo de familias muy católicas, pero empecé a ver cosas no tanto es cuestionar eso, empecé a ver cosas que pues no pensaba yo de que pues era por ahí, ¿no? Pero aparte, otra de las cosas que aprendí también es aprendí a respetar y a reconocer y a criticar lo que consideramos que era correcto. Digo, nosotros allá cuando yo era chico, un chavo como de 14 años, los jesuitas son los que los enseñaron a luchar, la defensa de la tierra, eran sacerdotes, ¿no? Y decía ellos, había un sacerdote muy radical jesuita, es pecado, de homilía, ahí donde yo era estudiante, había unos pleitos de tierra de unos caciques que le habían arrebotado a muchas comunidades, miles de tierras, pero de las tierras mejores, y decía el jesuita, es un pecado, se van a ir al infierno si no defienden lo que Dios les ha dado, porque estas tierras las dio Dios para que todos vivamos como humanos. Se van a ir al infierno si no la defienden. Entonces, ahí una posición radical, ¿uh? Entonces allí donde yo decía, sí se ha acercado, y no es porque estaba diciendo que la violencia era sino no había otro camino, ¿no? Y eso yo lo escuché cuando tenía 13, 14 años, que se hacían las asambleas, ¿qué vamos a hacer? Porque los terratenientes se habían arrebatado todas esas tierras, como 10,000 hectáreas de zonas de regadío, donde tenían ejércitos armados para defender, para matar a la gente. Entonces los jesuitas, los sacerdotes se pusieron al lado del pueblo y lanzaban homilías muy radicales que no la he visto en ninguna parte. Las miraban ellos, y ellos decían eso, argumentaban, se van a ir al infierno si no defienden estas tierras, porque estas tierras mi Padre, Dios las hizo para que todos sus hijos vivan como humanos. Ahí es donde reflexionaba, eso te estoy diciendo hace 40 años. Entonces ahí es donde, y el obispo de Acapulco, de la diócesis, lo quería hasta excomunicar, lo quería cambiar, pero el pueblo dijo, no vamos a decidir. ¿Por qué? Porque el obispo ya era parte del diablo, pues, a eso me refiero. Ya no representaba, ahí es donde ya viene, ya no representaba, o a lo mejor ha ido a hablar de Máximo Gómez, que ya murió, un sacerdote de Atoyaca, a lo mejor, que fue muy emblemático, confrontó al poder central y dijo, no le crean, puede ser, decían, ese jesuita, puede ser que sea el máximo jerarca de la iglesia, de la diócesis en Acapulco, pero él se ha apartado de la palabra de Dios. Y cuando alguien se aparta de la palabra de Dios, ya nadie tiene derecho a obedecer. Eso viene siendo como cuando Moisés, decían ellos, ¿no? Que los que se fueron por la ambición, ¿no? Del oro, ¿no? Entonces se apartaron de la palabra de Dios, ¿no? Entonces eso te estoy diciendo, eso lo miré yo, eso nunca lo había visto, eso fue hace 40 años, y eso lo vi cuando yo era un adolescente, la posición que tomó ese hombre creyente de Dios. Y hacía esa reflexión, lo que ya dije, es decir, si Dios hizo todo esto, no debemos de callar que unos cuantos se en todo esto. Y ese es el capitalismo, pues, ahorita. Mira las vacunas, ¿cómo está? Entonces eso, no podemos callar frente a eso. Aún dentro del reino de Dios, y quien lo haga está mintiendo y se hace cómplice de esta injusticia, pues. Porque digo eso, yo lo escuché. Entonces en eso. Y eso tienen que reflexionar los hombres, los creyentes de Dios. Supongamos un ejemplo, es que somos creyentes, pero imagínate
que el representante de Dios esté engañando al pueblo y sea parte de la confabulación para someter al pueblo, ¿no? Entonces eso ya no tiene nombre, porque es cierto, la religión, uno de los mandamientos dice no matarás, no hurtarás. Los 10 mandamientos son claros, pero decía ese jesuita, eso es lo que dicen los 10 mandamientos, pero aquí los están matando. ¿Sí? Y Cristo vino aquí a salvar los pecados, ¿sí? Pero este pueblo no puede tener pecado porque lo están lacerando, pues lo están matando de hambre. Entonces eso es lo que digo desde cuando yo era, entonces eso obligó a reconocer y a entender que también dentro de la religión hay gente interesada que no promueve pues la violencia nomás por promover, porque yo soy de la idea de la violencia es violencia, puede traer violencia y se tiene que, no debe ser el camino principal, como ahora mucha gente dice, no, por la violencia, no, la violencia debe ser el último argumento, pero tiene que ser, como dijo el compañero que me antecedió, tiene que ser el diálogo, tiene que ser la concientización, la organización, tiene que ser eso, porque digo, tampoco puede acabar el mundo matándose uno, pobres contra pobres, ¿no? Entonces es una de las cosas, pero sí que tienen que buscar formas organizativas de cómo ir viendo, porque si estamos frente a una embestida mundial del capitalismo, de los cacicazgos, de la militarización, se están agotando los recursos naturales, y si no, mira cómo está lo de la pandemia de las vacunas, ahorita la disputa que hay, ¿quién se lleva las vacunas? Deja Efren, dar un poquito porque se nos va a acabar el tiempo. Maestro, ¿qué reflexión le lleva esto? Tanto lo de Rubén como lo de Efren como a Evangelina. Y lo que yo antepuse, que al final hay una razón última, estamos más obligados a ese objetivo último, de nosotros, más que a cualquier otra forma de o ángulo de pensar o religión o punto de vista. ¿Qué piensas? Sí. Bueno, pues primero otra observación antes de meterme. Los jesuitas siempre nos hablaban de cómo la iglesia, cuando se acercaba la iglesia con el Estado, eran en las peores épocas de la historia de la iglesia. Es que se tenía que separarse de las estructuras del poder, porque pero como organización, como corporación, tiene la tendencia, sobre todo por sus líderes, a acercarse a ser, a veces se compromete a ser socios del Estado, y entonces siempre hay problemas, porque para mí si hay un papel para iglesias es el desarrollo de la conciencia en cada persona, pero ese es una obra social, porque es en grupo, en conjunto con los prójimos, en la lucha con los demás, que forjamos nuestra conciencia y debe de ser una conciencia abierta, no cerrada, porque cuando se cierra la conciencia, entonces dice, no, aquí tenemos la verdad, aquí tenemos todo derecho de actuar según nuestros principios, entonces no son principios cerrados y no están abiertos al desarrollo de la persona por el curso de la vida. Entonces, para mí sí, es cuestión de buscar o tratar de desarrollar principios que son las bases de nuestras actitudes, de nuestras acciones, y eso es algo que se hace en conjunto con los otros seres humanos con que compartimos la vida y con que compartimos la planeta, el mundo en que vivimos.
Ayer en la plática previa, maestro, platicamos con Efrén, pero después también con Natío Ayala, el compañero también de Guerrero, pero que está en Chicago. Se habló un poquito sobre esta situación del desarrollo de la conciencia. Y en un momento, creo usted dijo que lo que se ocupa a veces es una crisis interna o un gran impacto que haga que la gente vea desde un ángulo distinto para poder crecer y salirse de su entorno donde está y ver que hay algo más de lo que él creía. Creo que más o menos, parafraseando demasiado, porque fue una plática que tuvimos con Efren y después con Ayala un poco. Si no hay esa intervención, seguimos por el mismo sendero, seguimos con un ojo cerrado, no vemos, no escuchamos, y eso es muy importante, escuchar, pensar y dialogar. Para mí eso es el proceso del desarrollo de la conciencia. Uh-huh. Evangelina, ¿a qué te lleva todo esto? Tú sufriste el trauma mayor más pesado es ver cómo el Estado frente a ti se llevó a tu hija y no saber ya más de ella. El Estado o asociados del Estado junto con esto que estaban ahí. Ese impacto hasta te ha cambiado hasta el grado de ver todo lo que haces y lo que a mí hasta cierto punto me hace sentir cobarde frente, pues no solo a ti, frente a muchísimas las personas que entramos en contacto con desaparición forzada y ayudamos en lo que podemos. Yo me acobardo mucho con todo lo que ustedes frente a todo lo que ustedes hacen, o me siento muy cobarde frente a todo lo que ustedes hacen, todo lo que se exponen, todo lo que logran por esto. ¿Qué piensas, Evangelina? Evangelina, ¿ya se nos fue? Sí, se nos fue Evangelina. Se perdió su llamada. Pues no sé, Miguel, ¿me puede? How long we have? I lost time. Maybe like 2 minutes, 2-3 minutes. Okay, I lost time. I'm sorry. Bueno, tenemos unos 3 minutos. En forma breve, Frena, ¿qué te lleva a reflexionar esto? Pues eso, ¿no? La verdad absoluta no existe, entonces se construye, y que pues somos tan diversos, la humanidad es tan diversa, que tenemos que aprender a convivir, que es una de las cosas, no respetar es una de las cosas, y criticar y exigir mediante la conciencia, cuando no callar frente a una injusticia. Digo, eso yo lo que dije con respecto a los jesuitas, lo aprendí en eso de que hay que callar, no hay que callar frente a la injusticia, y que sea muy poderoso el que está violentando los derechos humanos, está humillando, porque tenemos que decir que eso no es correcto, ¿no? Ajá. Entonces, y con respecto a Dios, si existe Dios o no existe Dios, yo digo que ahí uno de los conceptos que yo he aprendido es a respetar. Por ejemplo, hay que respetar. Que aún uno sea ateo, no puede querer imponer una visión donde la mayoría se sentirían ofendidas, como les decía. Yo he estado en muchas zonas indígenas y nunca he sido hipócrita. Yo les he dicho que yo tengo mis dudas, pero respeto, porque aquí hay una tradición, hay una cultura, hay una fe. Ahora, lo que yo he visto es, supongamos que no haya Dios, pero la gente tiene fe. Y la fe mueve montaña, la fe tiene mucha fuerza. Ninguna lucha se podría hacer sin fe, pues la fe al cambio. No sé, mucha gente por la fe la tiene, la fe a un ser, ¿no? A un Dios, lo que sea, pero no se puede hacer. Digo, yo estuve en un movimiento armado, estuve preso y siempre tuve fe de que algún día yo iba a salir de la cárcel, pues, después de ser torturado, después de ser detenido. Entonces, de las peores torturas, ¿no? De lo que es, por ejemplo, los toques eléctricos en la zona genital, en el cerebro, en la cabeza. Entonces, todas esas cosas las sé. Y un ejemplo, yo nunca he recurrido a Dios, pero sí he tenido fe
mi fe más grande es que lo que yo hago está dentro de la lógica de la justicia, pues a eso me refiero, ¿no? Y por eso yo comprendo y entiendo, como no decir, nunca sería yo una persona grosera con una persona de fe que está dentro de la línea. Soy muy crítico, yo has visto pues, mis comentarios con respecto al alto clero. Yo nunca hablo de la religión, es decir, no hay Dios o lo que sea, pero sí muy crítico a las cúpulas que gobiernan el alto clero, pues, en Roma o aquí en México, en Estados Unidos. He sido muy crítico a la pederastia como la han ocultado los grandes jerarcas de la iglesia, pues, entonces eso, ¿no? Es lo que yo veo y eso me ha enseñado, pues, a ir construyendo un pensamiento crítico, un pensamiento objetivo, un pensamiento no totalitario, sino objetivo, con errores y va aprendiendo pues de la gente, ¿no? Porque digo, aún siendo yo un hombre ateo, que he tenido mucho contacto con gente, con Raúl Vera, con muchos jesuitas, hemos platicado, yo he dado mi opinión con respecto a varias cosas y pues le entiendo, ¿no? Entiendo, es decir, como una... Toma en consideración el tiempo, nos vamos a pasar de la hora. Entonces, hasta ahí yo digo, eso sería, y pues me da gusto de que todos estos espacios se abran, ¿no? Se abran porque uno aprende de todas las experiencias que se han vivido, ¿no? Entonces, y que pues la verdad tenemos que buscarlo y los caminos tenemos que construirlo, nada está hecho, todo se construye, ¿no? Es eso, ¿no? Maestro, no sé si queden segundos, ¿qué opina? Ay, pues necesito más tiempo así. Como siempre, terminamos estas discusiones que, híjole, échale otra hora, por favor, una hora más, a seguir desarrollando el tema, discutiendo, porque este es el proceso que se requiere para desarrollar el pensamiento, y es muy necesario. Aunque nos tachen de locos, ¿qué harías? Bueno, pues el objetivo, más que nada, para mí, tratar de buscar una forma conciliatoria de hablar con alguien que piensa distinto, en forma tal que no nos perdamos y podamos tener comunicación uno con otro y objetivos comunes. Y pues muchísimas gracias. Esta fue la historia de las palabras, y reiterando, en la historia de las palabras creemos que al entender el por qué piensa como piensa, al entender su pensar, tal vez pueda cambiar sus circunstancias. Muchas gracias.